Bendiciones, qué bueno que estén con nosotros amigos y hermanos del Ministerio Pasos de Esperanza. Nuestro Buenos días. tema, mi relación con Dios. Y en mi relación con Dios, hoy vamos a ver algo que siempre nos inquieta y es cómo discernir la voluntad de Dios y cómo obedecer a la voluntad de Dios. Y es bien interesante este tema y vamos a tomar un pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, quizás muy conocido. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Hacer como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y es bien interesante mirar este pasaje porque el primer elemento con el cual vamos a trabajar nuestro tema es que Dios siempre está trabajando en nosotros. Entonces, cuando yo me pregunto cómo discierno la voluntad de Dios o cómo conozco la voluntad de Dios, cómo puedo obedecer a la voluntad de Dios, yo tengo que simplemente entender este principio. Dios siempre trabaja con nosotros. Dios siempre está interesado en nosotros y con nosotros a estar en este propósito. Entonces yo solamente tengo que unirme al mismo propósito de Dios, unirme a lo que Dios quiere hacer. ¿Y cómo conozco lo que Dios quiere hacer? Lo vamos a conocer más adelante. Pero esta escritura me asegura cosas muy puntuales y específicas. Una de ellas es: todas las cosas me ayudan para bien. Siempre Dios tiene el propósito de hacer todas las cosas con nosotros. Y en ese propósito de hacer todas las cosas con nosotros, también nos asegura que Él desde antes nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Entonces, tú conoces la voluntad de Dios porque sabes que Dios desde antes tiene un propósito contigo. Qué bueno eso. Además dice que desde antes Dios, desde antemano Dios nos ha conocido. Tú no eres un desconocido para Dios. Desde antes de la creación del mundo, Dios te conoce y te conoce para un propósito, para trabajar con Él en un principio. Por eso dice, desde el principio Él ha deseado, nos ha destinado, nos ha alineado para ser como su hijo. Y esta palabra es bien resaltante, para ser como su hijo. O sea que hoy el Padre nos ve como Cristo, para que nosotros desarrollemos con Cristo lo que Él ha venido a hacer en la tierra, que es establecer el reino de Dios. Por eso dice, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Esta palabra nos asegura que el Señor siempre nos ha visto siendo parte de su equipo. Y tú tienes que entenderlo y yo tengo que entenderlo, que somos parte de la gran iglesia para establecer el reino de Dios en la tierra. Sí, es por eso que Dios busca una relación que tiene que ser de amor. Y no solamente de amor, no cualquier amor, sino un amor real y un amor personal. Tan cerca, que Él ha decidido que nosotros seamos amigos, seamos hijos de Él. Es tan así que Él nos quiere tanto que no quiere que nosotros estemos alejados. No es y dentro de ello, no es tanto lo que nosotros debemos actuar o por lo que actuamos. Es pararse y oír la voz de Dios. La mayoría de nosotros, la iglesia, tiene dificultades porque nosotros no oímos la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a actuar en dirección, en línea de lo que Él quiere, si no hay una comunicación directa, si no escuchamos la voz de Dios con claridad? Es muy difícil cuando hay una comunicación interrumpida, y eso lo experimentamos hoy con los teléfonos, cuando hablamos y ¿cómo es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Soy yo entrecortado. No, Dios quiere que esa comunicación sea directa, sea permanente y sea real. Es tan así que Él nos enseña en San Juan 8:47, dice: el que es de Dios, óigase bien, ¿qué tiene que hacer? Escucha la voz de Dios.
Mas el que no es de Él, mas el que no es de Dios, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Y Él lo recuerda también cuando dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me conocen. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere establecer una diferencia entre los que somos de Él y los que nada tienen que ver con Él. Entonces, en este relacionamiento de nosotros con Dios, eso es muy importante y es muy determinante tener en cuenta que nosotros debemos escuchar la voz de Dios, que Dios tiene un amor con nosotros, pero no un amor cualquiera, sino un amor real y personal. Qué bueno, Amén. qué bueno. Por eso lo que nosotros debemos oír de Dios son sus afirmaciones, su aceptación y su valoración. Dios siempre que habla con respecto al hombre, habla para afirmarnos, para valorarnos y para aceptarnos. Una de las frases que recuerdo ahora es, venid a mí todos los que están cargados y cansados. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Aceptación, ¿cierto? Luego nos dice, este es mi pueblo amado, este es mi nación santa, este es mi linaje escogido. Afirmación, es siempre Dios nos afirma. Y más aún cuando la Escritura dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda la complacencia, Mateo 3:17. Y como Él nos ve como su Hijo, ahora entonces Él nos dice a nosotros, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Hay otro texto en Mateo 12:18 y dice, aquí tienen a mi siervo, aquí tienen a mi escogido, mi amado, en quien mi alma se deleita. Qué tremendo. Pondré mi espíritu sobre él. Y hoy tenemos el espíritu de Dios sobre nuestra vida. Y dice, y anunciará justicia a las naciones. ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí lo está diciendo. Anunciará justicia a las naciones. Es decir, establecerá el reino de Dios en la tierra. Ustedes están para hacerlo. Por eso el amor del Padre no depende de lo que nosotros hacemos o de nuestro servicio. El amor del Padre es desde mi pertenencia como su Hijo, aceptado ¿en quién? En el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús el Señor. Estas son muy buenas noticias para nosotros que nos fortalecen nuestra relación con Dios. Y debemos tener en cuenta siempre que Dios habla. Dios ha hablado, Dios habla, Dios está hablando y Dios hablará siempre. Sí, sí. La pregunta sería, ¿cómo es que Dios habla? Mire, Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Dios nos habla por medio de la palabra, la Biblia. Dios nos habla cuando estamos orando durante la oración. Dios nos habla también por las circunstancias, esas que son adversas, esas que yo no quisiera pasar, esas cosas tan difíciles que a veces nos hacen llorar. Dios está allí presente hablando. Sí, Dios nos habla por medio de la iglesia. Dios está hablando y Dios está aquí. Dios está más presente que nunca. Por lo tanto, Él quiere que tú y yo estemos ¿qué? Escuchando para revelar sus propósitos y su obra. Esa es la razón de Dios hablar, para comunicarnos a nosotros lo que Él quiere hacer, cómo lo quiere hacer, dónde lo quiere hacer, porque Dios es específico. Sí, no sí. hay nada que Dios haya dejado así como dice, entre negro y blanco. Sí. No, Dios es específico. Ya nosotros vimos cuando el caso del diseño del tabernáculo, cómo le da las directrices a Moisés exactas. No hay nada que no, cuando el arca de Noé fue exacta, las medidas, el tipo de madera, todo, porque Dios es así. Y Dios no es que fue así con esos hombres. Dios sigue siendo hoy más cerca de nosotros, porque ellos no disfrutaron a Jesucristo tan cerca como nosotros. Qué tremendo. Esa es la iglesia. Qué tremendo. Entonces yo quisiera decirles que hoy sí oímos la voz de Dios. Y que nuestra relación con Dios está basada en eso, en oír a Dios. La voz de Dios. Ahora, cuando oímos la voz de Dios, ya mi hermano pastor está diciéndolo, mi esposo. Y demás, que yo sé que usted se está diciendo, yo sí he oído la voz de Dios. El asunto está determinado por lo que leía en Juan. El que es de Dios oye la voz de Dios, y dice el Señor, pero ustedes no me han oído porque ustedes no son de Dios. Entonces mi relación con Dios se afirma en que yo puedo oír la voz de Dios.
Tú has oído la voz de Dios por el Espíritu Santo. Tú has oído la voz de Dios a través de un pasaje de la Escritura que te habla y te sacude. Tú has oído la voz de Dios en la oración. Tú has oído la voz de Dios en medio de las circunstancias. Cuando hay escasez, cuando no hay trabajo, cuando se viene el recibo del agua, de la luz, del teléfono y muchas cosas. Y tú dices después, pero ¿cómo lo pudimos cancelar? ¿Cómo lo pudimos pagar? Porque Dios es mi proveedor. Entonces, en medio de esa circunstancia que parecía que era para mal, Dios tenía un propósito para bien y era enseñarte que Él es el Dios Jehová Jireh, el proveedor. En enfermedad, que Él es Jehová Rafa, el sanador. En medio de las dificultades, de los líos, de las contiendas, que Él es Jehová Shalom, el pacificador, la paz. Entonces, en medio de las circunstancias también conocemos a Dios y Dios nos habla. Mira lo interesante que es escuchar la voz de Dios y saber qué voz estamos escuchando. Sí. Una vez le decía a un entrenador, a un atleta que tenía, ahora que salgas a la pista, tú vas a escuchar muchas voces y te van a gritar tantas cosas, pero tú estás atento solamente a lo que yo te digo. Yo soy el instructor, yo soy el que tengo la dirección de eso. No escuches las otras voces. A veces nosotros nos distraemos como iglesia, como pueblo de Dios, escuchando otro tipo de voz y eso nos confunde y nos hace errar en el camino. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa muchas veces. Y por esa razón vienen las crisis de fe. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando algo y en mi crisis de fe yo digo, ¿será la voz de Dios? ¿No es la voz de Dios? No? Voy, no voy, me parece, no me parece. Y en esas crisis de fe el Señor nos dice, hay dos cosas para hacer. ¿Cuál? Asegúrate que has oído mi voz, toma confianza y acciona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces la crisis de fe se da y nos paraliza. Ahora, ¿qué es una crisis de fe? La duda, la incertidumbre, ¿cierto? Entonces yo sé que Dios me está hablando, oigo la voz de Dios, Dios me da una directriz y uno comienza, ¿será? ¿No será? El Señor dice, ¿sabes? Llénate de confianza, llénate de seguridad y comienza a actuar, comienza a hacerlo. Si el Señor te manda del sur para el norte, no preguntes, a ver, es que en el norte, Señor, allá están los enemigos, allá hay mucho ajetreo, allá esto. No, el norte es mi horizonte, voy con confianza. En el camino quizás habrán dificultades, en el norte me esperan dificultades, pero yo voy actuando. ¿Por qué? Porque voy seguro en el Señor. Y eso nos ayudará a superar estas dificultades. Y eso sí que es delicado porque cuando se está en esa posición es cuando viene aquello que la palabra dice, que el hombre de doble ánimo es como la onda del mar. Sí, entonces empieza, hoy está bastante convencido de que es así, mañana, quién sabe, pasado mañana no sabe ni sí ni no. Entonces eso es bastante de confusión. Y como lo veíamos en estos días en la predicación, si algo el enemigo ha ganado con nosotros cuando trae confusión. Sí, confusión. Y ese espíritu de confusión nos hace estar tan inciertos que no podemos actuar. De esta manera lo que yo tengo que hacer es ajustar mi vida y unirme a Dios en lo que Él está haciendo. Porque sí, Él está trabajando. Entonces yo digo, oh Dios, como dijo Cristo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? ¿Qué quiere Dios hacer en el mundo en este momento? Tú y yo estamos llamados a trabajar con Dios en este momento. Conoces entonces, conoce a Dios y se le obedece. Esa es la misión nuestra, conocer a Dios y obedecerle a Él. Y Él va a realizar por medio de nosotros su obra. Él va a mostrar y Él quiere mostrar por medio de nosotros la obra de Él aquí en la tierra. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores que yo. Yo les he enseñado a hacer cosas, porque lo que yo les he enseñado es lo que yo veo hacer a mi Padre. Ahora les toca a ustedes continuar. Ahora, ¿quién es la interesada o quién es la que tiene que hacer eso? La iglesia. Somos tú y soy yo. Cuando oímos la voz de Dios y no la obedecemos, endurecemos nuestro corazón. Nos endurecemos. Es como si le damos paso, pero pasos en retroceso. Porque eso no debe ser así. ¿Cuál debe ser? Que cuando oigamos la voz de Dios hay que obedecerla. Pues la obediencia nos permite conocer
a Dios Qué lindo. y experimentar su voluntad. No nos podemos quedar solamente en conocer, sino también experimentar, vivir a la vez para poderla enseñar. Mire, yo sé, yo le puedo enseñar, yo lo puedo discipular, yo sé por dónde es el camino, yo sé quién es el camino. Todo eso se debe hacer en qué dirección o en qué fase, en la base del discipulado, sabiendo que Cristo es nuestro Maestro y nos llevará a mejores puertos siempre y cada día. Por eso, la importancia es conocer a Dios. No se les olvide que estamos hablando de relacionamiento con Dios. Dios, qué bueno. Y escuche estos pasajes que ahora vienen a mi memoria. Moisés, el Señor le dijo, anda, golpea la peña, abre el mar, dile al pueblo. Y él todo lo hacía porque oía la voz de Dios. Y en medio de ese hacer, conocía quién era Dios y experimentaba su voluntad. Pero ¿sabe? Por eso decíamos que no nos podemos quedar solamente en oír la voz de Dios. ¿Sabe quién oyó la voz de Dios y no hizo inicialmente lo que debía hacer? Jonás. Sí, así Le es. dice el Señor, mira, ves y haz esto, vete para Nínive y vas a decir esto. Y él oyó y él inicialmente obedeció porque él tomó esos primeros pasos, pero después dijo, no, yo voy a hacer otra cosa. Y eso le trajo consecuencias muy difíciles a su vida. Nadie se registra en la historia de la Biblia que haya vivido la situación que vivió Moisés Jonás allí en ese vientre del pez y en el fondo del mar. Tremendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla, Él tiene ese trabajo para nosotros. No lo va a delegar a ningún otro. Es mi misión. Y cuando Dios nos dice, es tu misión, no delegaré a otro para que lo haga. Tú lo tienes que llevar a cabo. Entonces, aunque nos movamos en circunstancias difíciles, Él lo que hace es traernos al propósito que tiene con nosotros. Mira, una cosa más. Muchos de nosotros, dentro de esta misión que Dios nos ha delegado, estamos haciendo cosas muy buenas, muy hermosas, y de pronto hasta nos están aplaudiendo, pero muchos de nosotros estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Yo no le mandé a hacer eso, yo no le dije que estuviera en ese lugar, yo no le dije que pusiera tal cosa, yo no le he mandado a usted a poner iglesia. Muchas veces, muchos pastores es posible que estén o estemos pastoreando iglesias que Dios no nos ha mandado a hacer. Dios nos ha mandado a hacer otra cosa. Y por eso a veces no solamente encontramos dificultades, sino también que nos sentimos frustrados. Y si algo Dios no quiere que haya en nosotros sea la frustración. Dios quiere que en nosotros haya complacencia, plenitud, realización, pero no este tipo de cosas. Amén, amén. Dice el texto de Romanos que entregábamos en el anterior tema, y es que Dios nos ha llamado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, cuando mi relación con Dios es fuerte, es saludable, es estable, nos da como resultado que nos embarazamos de cosas nuevas. Y esto se llama impartición. Dios imparte cosas nuevas. Y yo te quiero decir, Dios imparte, te embaraza de cosas nuevas. Hoy estás oyendo la voz de Dios y Dios te está diciendo, esto es lo que yo he colocado para que le des vida. No eches ese proyecto atrás, no lo abandones. Eso está en ti para dar vida y provocarlo, accionarlo, llevarlo a cabo. Porque la acción es donde tú conoces quién es Dios y experimentas que estás haciendo la voluntad de Dios. Dios está formando cosas nuevas dentro de nosotros. Eso se llama visión. Dios no se queda quieto. Lo que Jesús dijo no es mentira. Mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre hasta ahora diseña. Mi Padre hasta ahora está tirando cosas nuevas. Mi Padre hasta ahora está renovando cosas. Se llama visión. Por eso es tan difícil y se queda como tan rancio, tan atrás, cuando nosotros no renovamos las cosas, lo que estamos haciendo. Todo necesita ser renovado, porque vivimos en un mundo cambiante. Todo cambia, todo cambia. El único que no cambia es Dios, pero sus estrategias sí van a cambiar, porque depende del lugar, depende de la época, depende lo que Él quiera hacer y en qué dirección. Eso siempre va a estar cambiando. Dios es un Dios que oxigena, se oxigena y oxigena la visión de Él en nosotros. Qué bueno.
Entonces, impartición, visión, ahora transformación, porque Dios está trabajando en nosotros, Dios nos está formando, dice que Él nos forma a la imagen y semejanza de Dios. Dios está trabajando en ti, en tu carácter, en tu personalidad, en tu salud emocional. Dios te está diciendo, yo te afirmo, yo te valoro, yo te acepto, yo estoy trabajando contigo. Tú eres la persona que yo he llamado, tú eres la persona que yo he escogido. En algún momento uno dice, no, Señor, manda que esto lo haga fulano, él lo va a saber hacer mejor. El Señor dice, no, es para ti. Es para ti y estoy trabajando en ti. ¿Para qué? Para transformarte. Y voy a colocar como ejemplo cuando los herreros hacen esas hachas o hacen las espadas, ¿cierto? Hacen las herramientas de trabajo duro. Cogen un metal y aunque parezca rústico, lo pulen, lo van cambiando, lo colocan en un fuego intenso. Al rojo vivo. Al rojo vivo. Trabajan en eso, lo siguen puliendo, luego lo entran a un agua. A un aceite. Aceite Tremendo. para buscar una mejor templanza que tenga el material, para que no se fatigue. Oh, qué tremendo. Y luego termina siendo esa hacha, esa espada fuerte. Así es el Señor con nosotros. Dios trabaja con nosotros. Muchas veces las circunstancias es parte de ese trabajo de Dios con nuestras vidas. Así es. ¿Qué nos toca a nosotros siempre y estar pendiente? Visualizar los resultados que Dios está haciendo. Eso se llama desarrollo de fe. Amén. Porque como hemos dicho, siempre Dios está en ello. Siempre Dios está avanzando. El caso de nosotros es que a veces nuestra mentalidad está un poco reducida y tendemos a estancarnos. Ah, no, aquí estamos bien, aquí esto, aquí... No, hay veces que, y casi siempre Dios está moviéndose porque Dios es un Dios de avance. Jamás Dios tiene estancamiento. Eso debe estar pendiente en nosotros siempre, o presente en nosotros siempre. Y no es sino que lo llevemos al hogar. ¿Qué tal que nosotros nos quedáramos en las primeras etapas cuando nos casamos? Cuando las cosas eran más estrechas, eran más pequeñas. No, la familia se extendió, por lo tanto todo tiene que extenderse. Entonces, pero eso yo tengo que visualizarlo. ¿Y qué quiere decir visualizar? Hacer cosas que sean, cosas que antes que esto llegue yo voy a estar allá. Antes, no esperar que lleguen antes yo tengo que estar allá haciendo cosas avanzadas para mirar con toda verdad los resultados que Dios está haciendo y mostrarlo. Aquí está lo que Dios está haciendo. Qué bueno eso. Además, el Señor en este efecto está desarrollando en nosotros ese guerrero que somos, esa persona fuerte que somos. Él revela el carácter y la gloria de Dios a través de nosotros. No lo va a hacer a través de los ángeles. Los ángeles anhelan venir a hacer nuestro trabajo, pero Dios dice, yo tengo un pueblo, una nación, yo tengo una iglesia, yo tengo mi cuerpo en la tierra y mi cuerpo es el que tiene que unirse y mi cuerpo es el que tiene que trabajar y mi cuerpo es el que tiene que avanzar. Por lo tanto, yo fortalezco la iglesia como la guerrera, yo fortalezco la iglesia para que muestren el carácter, yo fortalezco la iglesia para que muestren la gloria de Dios. Y eso es acción, eso es conquista. Tú y yo estamos para desarrollar la conquista que Dios tiene sobre la tierra. Y es bien importante esto. Repasemos entonces. Impartición, visión, transformación, desarrollo de fe y acción y conquista. Ese es el resultado de mi relación con Dios. Mire, sin acción no hay conquista. Sin acción no hay conquista. Por poderoso que sea Dios, Él tiene tareas que ha delegado en nosotros que Él no las va a hacer. Tú y yo somos un brazo del cielo, extendido del cielo hacia la tierra para hacer cosas aquí en la tierra que Dios no las va a hacer. Por lo tanto, Dios quiere que tú y yo como iglesia, como pueblo, como hijos, como amigos, cada día nos convirtamos en unos conquistadores, pero a través de la acción. Yo no puedo conquistar y quedarme aquí. No, yo soy un conquistador. No, yo soy un hombre echado para adelante. No, yo soy un hombre de resultados. Los resultados se ven después de la acción. Si no hay acción, no hay resultados. No hay resultados, así es. Y tremendamente esto es para nosotros y en este tiempo, porque Dios sacó y quiere seguir sacando a la iglesia de su zona de confort.
Y su zona de confort era, estoy en la iglesia, soy muy santo, voy todos los domingos a congregarme. Y el Señor dice, te voy a sacar de la zona de confort. ¿Por qué? Porque tú tienes que extenderte sobre la faz de la tierra. Eso se vio desde el principio de la iglesia. Sí, Señor. La iglesia que empezó con los apóstoles, llegó un momento en que veía cómo se convertían 5,000, 3,000 con una predicación, tantos y tantos. Sí. Y no, pues esto es el paraíso. Pero ¿qué trajo el Señor consigo? Aquello tan nefasto, la persecución. Y empezaron a atacar a los cristianos que vieron morir a Esteban, pero ¿de qué manera? Viendo los cielos abiertos. Entonces la gente se fue para diferentes lugares y allá fueron llevando la semilla tan poderosa que nos alcanzó a nosotros. Aleluya. Esa diáspora, eso que propició el Señor, hizo que toda la semilla se extendiera en diferentes lugares. Y tú estás en este propósito, y yo estoy en este propósito. Estamos para el propósito de la avanzada en Cristo Jesús. Son tiempos gloriosos, son los tiempos que estamos viviendo. Gracias a Dios por todo esto, y esperamos que a través de este tema, mi relación con Dios, tu relación con Dios se haya fortalecido y hoy en día tengas claro el propósito de Dios en tu vida, y permite que Dios trabaje en ti y que trabaje contigo. Dios, te damos gracias. Alabamos tu nombre y bendecimos con toda bendición espiritual la vida de cada familia, la vida de cada hogar, la vida de cada hombre y mujer, que tú lo estás haciendo el conquistador de Colombia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu bendición sea perfecta en ellos. Te lo pedimos. Amén.